Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra materia de salud mental. Hoy vamos a ver cómo se ha ido construyendo, cuáles son los avances, cuál es la carga, el efecto que tiene los trastornos mentales en la economía. Vamos a ver también estrategias para poder atender los trastornos mentales en ámbitos comunitarios. Y aunque hay algunos de estos temas que son introductorios y los desarrollaremos con mayor amplitud en una clase posterior, pues creo que esto nos sirve de referencia para ir entendiendo qué es la salud mental. Primero, comenzaremos o continuaremos con el tema de la definición. Entonces, una definición que me gustó, que está en los artículos de referencia de esta clase, dice que la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. ¿Por qué resalto esta definición? Porque habla justamente de esta relación significativa, de esta participación en la comunidad. ¿Cómo es que la salud mental no es individual? Ya en el término de la OMS que vimos en la clase anterior, veíamos que incluía el aspecto colectivo, pero aquí es para contribuir a la comunidad. Y porque creemos, yo particularmente, gracias a la experiencia que he tenido en el trabajo social, que pues crecemos como seres humanos a partir del contexto, del entorno, de la participación activa, del voluntariado en las sociedades a las cuales pertenecemos. Y que justamente esta participación activa combate la idea del egocentrismo o del materialismo que nos enseña a ser egoístas y a estar siempre compitiendo. ¿Qué es la salud mental? Continuando con la definición que habíamos hecho, pues tiene que ver con el bienestar físico, mental y social. No es solamente no tener enfermedades, sino que además incluye elementos como son el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es el constructo que define la felicidad, cómo es que yo me siento bien. La salud mental implica una persona que es saludable mentalmente, que tiene capacidad de autonomía, de tomar sus propias decisiones, de tener un criterio propio. Tiene la oportunidad de competir por buscar, luchar por las cosas que quiere. También la salud mental implica una oportunidad de relacionarse entre las generaciones. Diríamos, en el contexto del artículo es dependencia intergeneracional, que significa cómo es que entre todos construimos una salud mental o una sociedad positiva. Y también la salud mental implica crecimiento, implica el poder definir una meta, reconocer sus habilidades intelectuales y emocionales, determinarse a ser sano, determinarse a ser feliz, a obtener este bienestar subjetivo, a lograr lo que uno sueña, eso es autonomía. También se ha definido como un estado de bienestar en donde la gente reconoce sus capacidades para enfrentar el estrés. Y como hay artículos relacionados con la resiliencia y es un tema que hemos trabajado de manera particular en la universidad y en las investigaciones que he conducido, pues yo sí creo que nuestras capacidades de enfrentar las dificultades, que muchas veces se definen como estas estrategias de afrontamiento, pues nos hacen referencia a nuestra salud mental. Poder resolver conflictos, poder resolver dudas que tenemos y plantearnos también objetivos en la vida. Eso es parte de la resiliencia. Para completar este concepto tenemos que resaltar que es importante pues tener en cuenta nuestros comportamientos, que nuestros comportamientos son el resultado de lo que somos,
de los factores genéticos, como veíamos en el modelo de Eysenck la semana pasada, nuestras creencias, nuestras percepciones, como también vimos en la clase de sensopercepción, pues veíamos cómo es que la percepción es a partir de lo que pensamos y que hay un procesamiento de arriba hacia abajo de los pensamientos hacia la percepción del cuerpo y que depende de la educación que hemos recibido. Y eso se vincula con la historia en particular de cada persona, de cada familia, las creencias que tenemos culturalmente. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo. No es lo mismo vivir en la ciudad que en la playa. No es lo mismo vivir en México que vivir en Estados Unidos, que vivir en Italia o en Corea del Norte o en Rusia. Eso va definiendo nuestra personalidad porque vamos incorporando creencias que nos parecen naturales. Y nos mete también el tema de la discusión de esta clase que será, bueno, los trastornos mentales son una construcción social. Pues tomando en cuenta estas definiciones, pues diríamos en un primer punto que sí. ¿Y qué más hay que tomar en cuenta? Las emociones. El tema de los trastornos mentales tiene que ver también con que las emociones o las personas que tienen emociones adversas o un trastorno mental que tiene diferentes etiologías, como por ejemplo la esquizofrenia, pues no es una cuestión de moral, ellos no piden o ellos no eligen tener la enfermedad. Entonces, y hay emociones asociadas a los diferentes trastornos esquizofrénicos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para lograr esa salud mental de todas las personas. Y entonces, metiéndonos al tema de la construcción social, eh, pues tenemos que preguntarnos cómo algo que es bien visto en un lugar es mal visto en otro. ¿Cómo es que, dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, pues uno define qué es normal y qué no es normal? Todos hemos oído el pensamiento o leído los libros de Foucault, que son muy interesantes, como la arqueología del saber, como vigilar y castigar, y también tiene un libro muy interesante sobre cómo es que se desarrolla el concepto de salud. Y él plantea, entre otras cosas, que a partir de la enfermedad o cómo es que se plantea que a través de la historia ha ido cambiando esta terminología, eh, utilizada siempre como una estrategia del poder, y que entonces decir sano y enfermo es justamente para poder controlar a la sociedad y poder decir que sí y que no. Ejemplos que él pone en sus libros es como es que antes pues en lo que se llamaban manicomios pues metían a toda la gente que tenían a veces enfermedades físicas como epilepsia junto con gente que tenía psicosis y con asesinos, y era una cosa terrorífica porque era como yo no quiero ver esta parte de la sociedad, yo no quiero enterarme de que existe la locura, entonces la encierro como un mecanismo social que, que limita la visión para negar lo que existe. Y entonces, pues, si estamos en el tema, en esta materia, vamos a ver otras cosas más concretas con relación a los trastornos mentales, pero es una buena pregunta. Porque ¿qué es lo que define a la sociedad? ¿Qué es lo que define que ser una buena persona, una persona sana? ¿Qué es lo que define a la persona que es ser humano? Pues más allá de las construcciones sociales, creo que debería haber una identidad y tendríamos que reconocer que hay varios vehículos, varios cuerpos que nos constituyen. Sin duda tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo vital, un cuerpo de pensamientos y también algo más que podríamos llamar, dependiendo nuestra creencia, pues nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestra nuestro ser atemporal, nuestros valores, nuestra percepción de lo sagrado. Todos estos elementos que son constitutivos, más allá de las construcciones sociales, pues van variando también de acuerdo a lo que cada sociedad piensa. Y el nombre que se le da, pues igual que pasa con los trastornos mentales, pues va variando conforme va pasando el tiempo, la historia o el lugar donde se corresponde. Entonces,
vamos a hacer pues una primera tarea que consiste en ver el siguiente video, que es sobre limpiadores compulsivos, y van a expresar en el foro: ¿crees que ser obsesivo es un trastorno mental? ¿Crees que ser obsesivo es un consenso social? ¿Crees que puede ser útil tener esa forma de ser? Y bueno, y comenta positivamente lo escrito por un compañero. Entonces tenemos que, ¿qué son? Seguimos con la pregunta: ¿qué son los trastornos mentales? Pues, como habíamos dicho también en la clase anterior, hay dos clasificaciones: CIE-10, CIE-11 o DSM-5. Y el diagnóstico del DSM-5 considera algunos elementos como son la duración, la coexistencia o comorbilidad, la intensidad de los síntomas y la afectación en la funcionalidad de los que presenta. Así nos encontramos con los criterios del DSM-5, con los criterios A, los criterios B, los criterios C, que tienen que ver con la aparición de los síntomas, que tienen que, siempre en los criterios diagnósticos del DSM, dice, tienes que contar con por lo menos 6 de estos 10 síntomas, tienes que contar con 2 de estos 3 síntomas. Y luego una clasificación que se hace, por ejemplo, si uno va a definir un tipo de psicosis, entonces uno va a decir, bueno, esquizofrenia o trastorno de la personalidad paranoide de episodio único. Y podemos encontrar películas que muestran este ejemplo. Les recomiendo particularmente una que es que se llama Un día de furia. Esta película nos puede justamente, se podría clasificar como un día de psicosis de episodio único, de corta duración. Y aún así el criterio de corta duración puede durar, varía, si no mal recuerdo, a menos de un mes o menos de una semana, no me acuerdo el criterio. Pero entonces tú puedes tener un episodio psicótico breve en un tiempo y nunca más apareció en la vida. O tienes una duración de toda la vida y eso también se puede clasificar. Junto con los síntomas es la intensidad de los síntomas y otros elementos que van a ver en otras clases, que hoy no retomaré. ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes en el mundo? Pues depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo bipolar, unipolar, estrés, Alzheimer, trastorno de pánico, consumo problemático de alcohol. ¿Por qué es importante estudiar el tema de los trastornos mentales? Porque son una gran carga en las enfermedades del mundo. Se dice que las enfermedades provocan discapacidad o pérdida de años de vida saludable. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, aunque es un dato antiguo, pues como los trastornos neuropsiquiátricos tienen un 13% de toda la carga que existe en el mundo de discapacidad. Es decir, que la gente que tiene trastorno mental deja de trabajar, deja de trabajar en una empresa de manera formal, pero también a veces se recluye en la casa y termina siendo una carga para los cuidadores, para la familia que tiene que hacerse cargo de los medicamentos, alimentación y demás, dependiendo las características de los síntomas o de la enfermedad. Pero podemos ver en esta tabla cómo es que carga para el mundo de las enfermedades, pues eh, la diarrea tiene un 4%, eh, anomalías congénitas un 2%, heridas 12%, y vemos entonces que la mayor carga que tiene para el ser humano es los trastornos mentales. Y la diabetes, por ejemplo, tiene el 1%, que es distinto a la carga de la enfermedad que discapacita a las personas a la cantidad de dinero que se utiliza en las empresas para atender esta enfermedad. Porque la diabetes es algo que ocupa una gran cantidad de dinero, pero que eh,
es menos discapacitante que los trastornos mentales. También veíamos pues recientemente esta película del Guasón, donde parte de la trama es que el sistema había dejado de darle sus medicamentos y eso le posibilitó pues eh, la aparición de los síntomas que estaban controlados con el medicamento. Un concepto que hay que entender también es, para poder diferenciarlo, que una cosa es trastorno mental y otro es problema de salud mental. El problema de salud mental afecta también a las personas en cómo piensa, se siente y se comporta, pero comúnmente es menos severa que un trastorno mental. Comúnmente el trastorno mental también diríamos que es constitutivo, es algo que permanece a través del tiempo. Los problemas son más comunes y menos persistentes. Todos hemos experimentado sentimientos de tristeza, de ansiedad, de enojo, insomnio, malestar. Esos son problemas que hay que atender. Y pues para eso estamos nosotros como psicólogos y los psiquiatras y diferentes redes de apoyo que existen. ¿Qué son eventos? Así dicen en los hospitales, ¿no? Tuvo un evento desencadenante. Pues son emergencias, como en el caso del suicidio, que generan discapacidad. Es también un comportamiento desadaptativo y que también puede ser un evento, por ejemplo, cuando estás bajo exposición de violencia, entonces hubo un evento. Es un término que se utiliza, pero que hace referencia justamente a experiencias para evitar palabras que tengan connotación a lo mejor valorativa. No se usa trauma, porque trauma pareciera que estamos diciendo que es algo malo, entonces pues decimos emergencias o decimos eventos de salud mental. Hay que tomar en cuenta de que el trastorno mental también tiene una base jurídica y en ese sentido pues eso genera una serie de leyes y una capacidad de obrar del personal de salud. ¿En qué casos, por ejemplo, se debe atender la salud mental? Vamos a ver en un momento cómo es que ya hay una ley mexicana, que la norma oficial mexicana número 35, que pide a las empresas cuidar el nivel de estrés, el estrés laboral, que es discapacitante también. En ese 13% que veíamos, pues ahí están esas discapacidades. Y están asociadas a enfermedades físicas como pueden ser las lumbalgias, dolores, resfriados y otras enfermedades, inclusive hasta llegar al cáncer o la muerte. Y entonces la capacidad jurídica de obrar pues depende de la legislación de cada uno de los países. Vamos a ver el caso de esta ley como un referente de los trastornos en México, aunque hay diferentes legislaciones. En una clase posterior también veremos a más profundidad esta ley contra el estrés laboral. Pues es la ley número 35 y su propósito es identificar y prevenir los factores de riesgo. ¿Para qué? Para provocar un entorno laboral agradable que cuide la salud psicológica y emocional de los integrantes. Es, diría yo, de punta, revolucionario, le da importancia. Y vamos a ver que a veces esto implica que que en el trabajo, y también depende del lugar donde tú trabajes, se haga una evaluación psicológica que debe incluir pues una historia clínica completa, una evaluación neuropsicológica y evaluación de otros factores como la personalidad, las habilidades, los recursos cognitivos, afectivos, el nivel de estrés. ¿Qué criterios hay para la detección del riesgo? Hay riesgo que se puede dar para uno o para los demás. Entonces tenemos que confirmar que el mismo paciente siente que tiene un riesgo para la salud. Me siento muy mal, me siento triste, no tengo ganas, me siento enojado, tengo ganas de irme a pelear o a golpear a alguien. ¿Y de dónde hay criterios para la detección de los riesgos? Pues en el mismo trabajo, por, podríamos decir, profesionales que hayan recogido por escrito información sobre él. Hay también la ley de acceso a la información y en caso de algunas demandas judiciales
la gente puede tener acceso a la información de los expedientes en las instituciones educativas, laborales y personales, inclusive con los psicólogos, que eso lo veremos también en otra clase posterior. Te quieren información de los compañeros de trabajo, de familiares y inclusive del terapeuta. No podemos dar información a menos que esté en riesgo la vida y bajo solicitud judicial. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener la historia clínica, no? O sea, pues historia de eventos psiquiátricos o general, tipos de diagnósticos, gravedad, ideación de hacerse daño a sí mismo intensa, si tiene delirios o alucinaciones, agitaciones, patología, en fin, consumo de drogas, toda esa información pues, se puede registrar. También se tiene que registrar si en el ambiente hospitalario, por ejemplo, qué especialidades tienen mayor riesgo y estar atentos. Ya se sabe que la gente, como cirujanos y anestesistas, tienen más acceso a medicamentos que pueden servir para disminuir el estrés, pero también para embotarte totalmente, para dejarte sin ningún sentimiento, con anedonia, medicado, por supuesto. Y muchos de estos medicamentos son considerados como drogas. Entonces, pues también hay que poner atención, hablando de los riesgos laborales, pues el lugar donde se encuentra. También condiciones de trabajo de elevado riesgo social, o sea, ¿quién le puede dar un trastorno mental? Pues a las personas que están, por ejemplo, hoy atendiendo al COVID. Y hay muchos protocolos que ya se están haciendo para medir la salud mental, el nivel de estrés, la depresión y los intentos suicidas, que todos han aumentado porque hay este riesgo de muerte.